Continuamos entonces en esta segunda hora, en esta segundo tiempo para continuar acerca de la teoterapia y lo que estábamos hablando. Habíamos leído Romanos en donde dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto sucede en nuestra condición de personas regeneradas, de personas que hemos nacido de nuevo desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, como nos lo ha enseñado también el líder Jimmy, sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento, lo cual significa el que esa inicial intención, forma o manera de vivir alejada y apartada de Dios, pues hemos tomado la decisión de decirle, Señor, me arrepiento, quiero cambiar. La palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar la mente, cambiar la mentalidad, de donde de la mente sale nuestra manera de sentir y nuestra forma de sentir, pues engendra o se manifiesta en acciones. Entonces, dicho esto, es importante ya que pasemos a un punto que es gravitante en el entendimiento de la teoterapia, y es el papel del corazón. Aquí está el espíritu, aquí está el alma y aquí está el cuerpo. Entre el espíritu y el alma hay vamos a irlo definiendo, está el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el centro de la personalidad. El corazón es nuestra voluntad. El corazón es el asiento también de nuestra mente. El corazón es el centro de nuestras emociones. Es la fuente de todo lo que hacemos. De ahí que Dios nos dice que le amemos con todo nuestro corazón. De ahí que Dios lo que nos pide es que le entreguemos el corazón. Cuando le entregamos a Dios nuestro corazón, nos estamos entregando a nosotros mismos. No estamos entregando una parte de nosotros, estamos entregándonos completamente, ¿ya? El corazón, vamos a la Biblia un momento, a Proverbios 4:4. Aquí está, discúlpenme. Proverbios 4:4 nos habla también precisamente de este aspecto de nuestra vida que es nuestro corazón, y dice: y él me enseñaba, habla Salomón, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón es retén tú retén mis razones. Le decía Salomón que su padre le indicaba, que su padre David le instruía. Entonces, aquí tenemos Proverbios 4:4, que nos habla del corazón, nos habla que el corazón es el verdadero yo del hombre, y el corazón es el que acepta o rechaza. Si decimos que el Espíritu nos ha sido dado para relacionarnos con Dios, que en el Espíritu está la intuición, está la conciencia y está la comunión, y que todo lo que viene de Dios a nuestra vida viene a través de nuestro espíritu. Lo que viene de Dios para que llegue a nuestra alma pasa por el corazón. El corazón filtra, el corazón determina qué acepta y qué rechaza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra alma está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Ahí en el alma es donde entonces nosotros, de acuerdo al estado y de acuerdo a la condición de nuestro corazón, tomamos decisiones, sentimos o pensamos. Es por eso que la palabra de Dios dice: ¿con qué guardará el hombre
con qué guardará el joven su camino, con qué guardará el joven el tener, digamos, unas decisiones y una voluntad firme y buena. Dice, con guardar tu palabra. ¿Dónde la guarda? En el corazón. ¿Qué? ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Entonces miren cómo viene desde Dios para llegar a nuestra alma y que luego nuestro cuerpo termine ejecutándolo a través de nuestras manos, de nuestras decisiones, de las cosas que hablamos, de lo que decidimos oír, de lo que decidimos ver, pues lo termina haciendo nuestro cuerpo, pero ha nacido y ha partido desde el Espíritu. Esa es la teoterapia. Entender que desde el Espíritu viene la respuesta a nuestra vida. Y por eso es clave que nosotros entendamos este pasaje. Mateo 26, verso 41. Este pasaje es clave para también entender otro pasaje que está aquí, lo vamos a escribir en Proverbios 20:27, ¿ya? Y también Proverbios 14:10. ¿Listo? Entonces son tres pasajes los que vamos a leer. Proverbios 20:27, Proverbios 14:10 y Mateo 26:41. En la vida de un hijo de Dios, en la vida tuya, en la vida mía, ¿cómo opera allí la teoterapia? Entonces, en Mateo, un pasaje en palabra de nuestro Señor que dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. El espíritu, el tuyo, el mío, este espíritu está dispuesto. Esta palabra es clave para más tarde, porque significa que el espíritu, ¿qué tiene? Disposición, apertura, todo en el espíritu. Cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas, cuando Cristo vino a morar en nosotros, entonces, ¿qué sucede? Que este espíritu queda totalmente habilitado para recibir de parte de Dios y totalmente dispuesto para ejecutar, para transmitir de parte de Dios al resto de nuestra vida, toda la vida que viene de Dios. El espíritu está dispuesto. Me adelanto, el espíritu no tiene dificultades, porque el espíritu está dispuesto. El espíritu tiene, es ese puerto, como decíamos en la hora anterior, ese puerto está habilitado, está dispuesto, solamente está simplemente esperado. Pero ¿qué pasa con la carne? La carne es débil. Nuestro corazón es débil. Jeremías nos habla que el corazón es perverso, que el corazón es engañoso, ¿ya? Que quién lo conocerá. Entonces, ¿qué dice aquí Proverbios 20:27? Mirémoslo. Proverbios 20:27 dice: lámpara, ojo, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara. Proverbios 20:27. Lámpara, aquí hay una lámpara. Una lámpara. Lámpara de Jehová, lámpara de Dios, de la propiedad de Dios. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Este espíritu en cada uno de nosotros es la lámpara de Dios. Y dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esta lámpara escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cómo la escudriña? Si esta es la lámpara
contiene la luz. Una lámpara contiene una luz, contiene una llama, contiene el aceite que permite iluminar, que se enciende. La lámpara hay que encenderla. ¿Cuál es la luz que enciende la lámpara, que es nuestro espíritu? ¿Cuál es la luz que enciende nuestro espíritu para poder discernir, entender, comprender, escudriñar nuestro espíritu, nuestro corazón? La lámpara es Cristo. La luz es Cristo, la luz. La luz es Cristo. Cristo es la luz que hace que mi espíritu, como lámpara de Dios, ilumine mi corazón. Por eso, el espíritu está dispuesto. ¿Por qué? Porque ya está como lámpara de Dios, ya está la luz de Cristo. O sea, nosotros, tú y yo, desde el momento mismo en que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él, por medio de su Santo Espíritu, vino y tomó lugar en nuestro espíritu y lo habilitó. Lo habilitó totalmente. Hay personas que tienen espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Pero que al no aceptar a Cristo en su corazón, tienen espíritu, pero no está habilitado, no está iluminado por Cristo. Tiene un espíritu apagado, experimenta la separación de Dios, y como lo dijimos antes, a razón de la separación que esa persona, por no aceptar a Cristo, tiene de Dios, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, entonces este espíritu está en tinieblas. Entonces el corazón no está iluminado. Y por eso el alma y el cuerpo experimentan confusión, conflicto y enfermedad. ¿Qué vemos acá? Proverbios 14:10. Ya vimos Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Y Proverbios 14:10 nos dice, el corazón conoce, miren la cadena, el corazón el corazón conoce, aquí está el alma, el corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón conoce la amargura de su alma. ¿Quién ilumina mi corazón? Cristo. ¿Y quién conoce mi alma? Mi corazón. Pero si mi corazón está en tinieblas, mi alma no tiene oportunidad. Mi mente no tendrá oportunidad de ser iluminada, guiada, dirigida. Mis emociones no tendrán oportunidad de ser transformadas, de ser ajustadas. Mi voluntad no tendrá oportunidad de decidir de acuerdo a los buenos propósitos de Dios. Mi voluntad simplemente seguirá lo que diga mi mente o lo que digan mis emociones. Estos pasajes son importantes, ¿por qué? Porque nos llevan a entender y a comprender que dependiendo de la condición o estado de mi corazón, así está mi alma. Por eso el pasaje dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cuál? La que vivimos en nuestra alma y la que refleja nuestro cuerpo. Este corazón hay que guardarlo. ¿Cómo? Iluminándolo con la luz de Cristo, para que entonces pueda ser visible, pueda ser evidente todas aquellas cosas que estropean, que estorban, que malogran, que maltrechan mi vida, mi corazón. Es la luz de Cristo con su palabra la que me lleva a entender en mi corazón, de acuerdo a la palabra de Dios, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal.
es la lámpara, mi espíritu, encendida e iluminando con la luz de Cristo, la que me lleva a ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios. Porque el espíritu está dispuesto y requiere, y más que requerir, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu, entonces en nuestro espíritu aparece la vida, porque se conecta con Dios, aparece, aparece el impacto del sobrenatural amor de Dios, ahorita vamos a pasar al amor, y aparece el ajuste de mi conciencia, el ajuste. Lo bueno y lo malo ya no es de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a lo que yo crea, porque ya hay una lámpara iluminando mi vida y me lleva a entender que no es como yo, que es como Él, a la luz de su palabra. Miremos dos pasajes importantes acerca del corazón. ¿Qué debe tener el corazón? Este corazón, cuando es iluminado, entonces se habilita para tener entendimiento. Dos pasajes importantes. Primera de Reyes 3:9 y también Proverbios 15:14. Primera de Reyes 3:9 y Proverbios 15:14. Miremos qué dicen. Primera de Reyes, entonces 3:9 dice de la siguiente manera: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Oración de Salomón. Y Salomón le está pidiendo a Dios que le dé un corazón, pero que le dé un corazón entendido para discernir, ¿ves? Porque como el corazón es el que conoce la angustia de mi alma, conoce la toma de decisiones que yo debo hacer, Salomón está diciendo, es que si este corazón no entiende, no es iluminado por la luz tuya, entonces ¿qué pasa? Que no voy a saber cómo actuar, cómo decidir. Dame un corazón entendido para hacer lo bueno, para ubicar qué es lo malo. Y Proverbios 15:14 nos dice también, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Nosotros debemos entender y comprender cada día que el propósito de Dios es este, la vida, la salud total. Que nosotros no solamente nos quedemos con la salvación, sino con la experiencia de la salvación en ese proceso teoterápico ascendente, progresivo, ¿ya? Y entonces, cuando el corazón no es entendido, cuando el corazón no es iluminado por Cristo, entonces, ¿qué pasa en el alma? En el alma se dan una serie de dinámicas que las vamos a explicar a continuación. Voy a borrar acá, seguimos hablando, vamos a borrar todo. Y vamos al borrar aquí todo, como dijimos ahora, el corazón, el espíritu está dispuesto. Se suceden unas dinámicas muy importantes que es bueno entender. Vamos a partir el dibujo de esta manera, como si hiciésemos un zoom hacia acá, dentro del dibujo, aquí está el cuerpo, aquí está el espíritu y aquí está el alma, ¿ya? Vamos a hacerlo de pronto mejor.
Dijimos ahora, el espíritu está dispuesto. El espíritu no presenta dificultades, no tiene problema alguno. Lastimosamente, es el alma el que, al no ser bien, digámoslo así, al no experimentar por la condición del corazón toda la vida que el espíritu viene, entonces el alma empieza a mal suplir, empieza a mal asumir un papel, asumir un rol. Entonces, el corazón porque de pronto está duro, porque de pronto no quiere ser iluminado, porque es rebelde, porque no quiere cambiar, porque es, bueno, condición de pecado, etcétera, etcétera, el alma empieza a mal suplir. A mal suplir es no suplir a cabalidad y no lo puede hacer porque es el alma, porque el espíritu no puede ser suplido por el alma, el espíritu es suplido por el espíritu de Dios, nuestro espíritu, por eso el espíritu está dispuesto. Pero mi corazón lo limita. Entonces aquí en el alma se suceden una serie de cosas y es eh, unas circunstancias que aparecen por la ausencia de algo fundamental por lo cual todos nosotros hemos sido formados y diseñados, el amor de Dios. El amor de Dios es el que le da sentido y razón de ser a nuestra existencia. En amor fuimos hechos, en amor fuimos salvados, por amor tenemos un propósito. Es el amor de Dios el que nos constriñe, es el que nos ubica, es el que nos orienta. El amor es el que nos sana. El que ama no se equivoca. Entonces, miremos lo siguiente. Cuando empieza a malsuplirse las necesidades, cuando el alma no es alimentada por el espíritu, en el alma aparecen distintas sensaciones. Una, la inseguridad. Otra, la sentimientos de inferioridad. Sentimientos de inadecuación. Aparecen las culpas. Culpas que son de tres tipos, las culpas reales, las culpas imaginarias o ficticias y las culpas morales. Después de las culpas aparecen también las preocupaciones. También aparecen las dudas, los temores. Y todo este cóctel de cosas se termina reflejando, se termina manifestando en algo que se llama frustración. La frustración es ese sentimiento o esa, vamos a escribirlo mejor, la frustración es esa sensación de incompetencia, esa sensación de infelicidad, de tenerlo todo pero no tener nada, de tener todo a la mano pero no disfrutar de nada. Y esa frustración produce, la frustración es interna, es como una olla a presión que está ahí acumulándose, pero llega un momento en que estalla y la forma en que lo hace se llama hostilidad. Y esta hostilidad es externa en la relación con los demás. Acordémonos que estamos en el alma, la relación del alma es con los otros y con el yo, conmigo mismo, e interna, ¿cierto? Que son las diferentes presiones en la mente y en las emociones.
la hostilidad hacia otro e interna se refleja en nuestro cuerpo y asoma en nuestro cuerpo en forma de enfermedad. ¿Qué es importante entender aquí? Entender cómo opera y cómo es la respuesta de Dios. Dijimos algo fundamental en cómo es la respuesta de Dios para nuestras vidas en estas dinámicas de crisis. Dijimos en el primer tiempo, en la primera hora, que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y esto es clave, ¿por qué? Porque el amor, la teoterapia, dijimos al comienzo, que es el tratamiento de amor. Y el amor que necesitamos tú y yo, es el amor del Padre. Porque es el amor del Padre el que da respuesta a todas estas dinámicas. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Cómo se evidencia el amor? El amor se evidencia, vamos a escribir acá, el amor se evidencia a través de 3 palabras. La primera de ellas, aceptación. Aceptación. Aquí va. Aceptación. Aquí dice inseguridad. Aquí dice aceptación. Cuando el amor de Cristo ilumina mi corazón, entonces a mi alma desciende la aceptación. Efesios 1:6 dice que nosotros hemos sido aceptados en el amado. La luz de Cristo nos hace aceptos en el amado. El amado es Cristo y nosotros somos aceptos en Él. Cuando yo como hijo me siento inseguro, lo que necesito es aceptación. ¿Y quién me da esa aceptación? El Padre. Entonces vamos a poner aquí Padre, el Padre. Hicimos un gráfico antes, en la primera hora, en donde hablábamos de autoridad, hablábamos de instrucción y hablábamos de obediencia, ¿cierto? Bien, es el padre. ¿Qué necesita un hijo cuando se siente inseguro? Necesita una manifestación de amor en aceptación, pero necesita que el padre le brinde protección. ¿Listo? Entonces, yo experimento inseguridad, pero mi padre me protege y manifiesta esa protección a través de su amor, aceptándome en Jesucristo. Cuando tienes sentimientos de inferioridad, la inferioridad, ¿cómo se contrarresta? Con una manifestación del amor que es la aprobación. Y lo que hace en ese sentido el Padre es darme pertenencia. Voy a borrar aquí esta, sabemos que es el alma. Bueno, vamos a ponerla por aquí. Pertenencia. El Padre dice, usted no es inferior, usted es mi hijo y yo lo apruebo. La aprobación está basada en el quehacer de las cosas, si las hago bien, si no las hago bien, cómo me siento cuando las hago, está relacionada con esa necesidad que todos tenemos de sentir, de sentirnos estimulados. Hágale, mijo, va bien, así es, eso me gusta, es mi campeón. Esa aprobación me la da un padre con su pertenencia, porque me dice, usted es mío, usted no es menor que nadie, no tiene por qué tener esos sentimientos de inferioridad.
Aquí dice inseguridad y aquí dice inferioridad. Luego, ¿qué pasa con la inadecuación? ¿Qué sucede con la inadecuación? Sentirme que no calzo, sentirme que como que estoy en el lugar equivocado, que como que no atino con nada. Entonces, eh, como que no soy lo suficiente. La inadecuación es ese sentimiento. Entonces, el padre, ¿qué me da? Cuando yo no me siento que completo, que alcanzo, que logro, me siento inadecuado. Entonces, ¿él qué hace? Él me da provisión. Provisión manifestada a través de su amor con una forma del amor de Dios que es el aprecio. El aprecio es ascender en valor. Yo aprecio esto o yo desprecio esto. Apreciar es a este elemento darle un valor más alto y depreciar o despreciar es a este elemento darle un valor más bajo. Esta es la dinámica que Dios a nosotros nos plantea, de la cual sin la respuesta de Dios, si la inseguridad, la inferioridad y la inadecuación, si no tengo respuesta de Dios en mi vida, entonces todo esto lo demás se vuelve un caos. Esto es teoterapia. En dónde te ubicas tú? ¿En dónde nos ubicamos nosotros? ¿Cómo te sientes tú? Si yo me siento inseguro, entonces a mi padre le pido, le clamo, le oro por protección, porque entiendo a la luz de su palabra que Él me ha aceptado. Si es inferioridad, sentirme perteneciente, porque en Él soy aprobado. Si es mi inadecuación, experimentar su provisión, porque Él me da un valor más alto. La Biblia dice, nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, pero tampoco tenga uno más bajo. Y en esto, pues a veces nosotros, tristemente, nos hacemos las comparaciones más odiosas, que consisten en comparar lo peor de mí con lo mejor de otro. ¿Qué sucede después? Bueno, aparecen, como lo mencionamos ahora, las culpas. Pero frente a las culpas reales, imaginarias o morales, ¿qué hace el Padre? ¿Qué me otorgó el Padre? Mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo pecadores Cristo murió por nosotros y que nos otorgó perdón. Perdón es lo que da el Padre. Ahí no se lee muy bien, pero lo vamos a escribir mejor. Perdón. Ante las preocupaciones que nos asaltan en todo momento, sentirnos preocupados, sentirnos angustiados, ¿qué es lo que nos da Dios? Nos da el Señor, nos da seguridad. Y frente a las dudas, frente a los temores, ¿de qué nos provee el Padre? De fe. De fe para creer, de fe para avanzar, de fe para apersonarnos o afirmarnos o afianzarnos en las promesas de Dios. Dios, Dios, y aquí digamos ya vamos terminando ciertos temas para que no queden por ahí tampoco como muy en el aire, de acuerdo a lo que hemos hablado. Dios que termina proveyendo para nuestras vidas. ¿Qué termina representando Dios para cada uno de nosotros? Bueno, Dios es, Dios es amor, lo acabamos de ver. Dios es y representa para nuestras vidas paternidad. Lo acabamos de ver. Y Dios representa para nuestras vidas autoridad. Lo vimos antes cuando hablábamos de obediencia a la instrucción.
que está en su palabra. Esto lo entendíamos cuando hacíamos el tren. ¿Se acuerdan? En el video anterior, cuando hacíamos el tren. Estas cosas son las que representan Dios en nuestra vida. Y que a través de la teoterapia nosotros podemos comprender cómo son sus dinámicas en nosotros, en ti y en mí. ¿De qué hablamos? ¿De qué terminamos hablando en su momento? En su momento, de lo que terminamos hablando fue de las circunstancias que se presentan en el alma. Estas son las dinámicas y estos son los problemas del alma consigo misma. El espíritu no tiene dificultades. El espíritu no tiene problemas. El espíritu está dispuesto. Y lo que a veces hemos entendido como las dificultades del espíritu, no son dificultades del espíritu en sí mismo, sino que son las dificultades que tiene el alma respecto del espíritu cuando el corazón no ha sido iluminado por la luz de Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas? Porque aquí hablamos de las del alma. Estas son las dificultades del alma consigo misma y cómo Dios responde aquí. Lo acabamos de explicar. Pero entonces, vamos a la siguiente. Aquí estamos en el... Vuelvo y repito, si el espíritu está dispuesto, el espíritu no tiene problemas. El espíritu no tiene dificultades. Son dificultades del alma en relación con el espíritu. Entonces, las hemos estudiado y aparecen como dificultades del espíritu en relación con el alma. Racionalización y mente confusa. Racionalización y mente confusa. ¿Qué es esto? Es cuando, vuelvo y repito, como el corazón no está iluminado, porque sencillamente hay algo que dijimos antes que es comunión. No hay comunión. Yo puedo, o yo puedo no. La comunión, como hemos dicho, es esa unidad de criterio, de camino y de decisión en la que yo estoy con Dios, pero puede haber un momento en que no, en que me alejo de Él, me alejo de su palabra, lo hemos aprendido. Y nos han explicado, y nuestro líder Jimmy nos ha explicado cómo una cosa es el hijo pródigo en la parábola que se va, que no pierde la condición de hijo, pero sí perdió la comunión con su padre. Recuerden el hijo que decidió vivir su vida perdidamente, se fue con la herencia, se lo gastó todo, nunca dejó de ser hijo, pero sí perdió comunión con su padre, sí perdió comunicación con su padre, al punto que le tocó regresar para volverla a establecer. Lo aprendimos cuando nos compartió el líder acerca del becerro de oro en el campamento de Israel, cuando Moisés estaba en el monte en la presencia de Dios. Y cuando Dios le dice a Moisés que baje, se encuentra con que el pueblo se ha corrompido. Y lo que hace Moisés es tomar el campamento y sacar del campamento el arca. Y sacar del campamento la presencia de Dios. Y surge la expresión que nos lo ha explicado claramente el líder de buscar a Dios. Porque antes Dios estaba en medio, pero ahora había que irlo a buscar. ¿Por qué? Porque Dios no iba a compartir ni va a compartir con el pecado su presencia. Por eso entendemos lo que dijimos antes de Adán y Eva fuera del Edén, aún también como una expresión de amor, para no consumirlos. La racionalización y la mente confusa es que este corazón
entenebrecido, sin entendimiento. Si está sin entendimiento, entonces el corazón está entenebrecido. Que cómo empieza el alma a asimilar las cosas que vienen de Dios, entonces las empieza a razonar, empieza a buscarle la lógica, y la lógica de Dios no es la lógica nuestra. Por eso yo corregía en el video anterior de que no se trata de entender a Dios, sino se trata de creer. Se trata de creer. Dice la Biblia que en Hebreos capítulo 11, por la fe comprendemos haber sido constituido el universo, creado el universo, y que de lo que no era fue hecho lo que es, de lo que no se veía fue hecho lo que se ve. Entonces, sí, yo soy cristiano y todo eso, pero con mi corazón imposibilitado para creer, entonces las cosas que vienen de Dios las empiezo a razonar. Pero ¿dónde las razono? En mi alma. La dificultad está es en el alma, no está en el espíritu, porque la razón está es aquí en el alma, porque en el alma está esta racionalización y mente confusa se aloja es en la mente. Es en mi mente donde esto sucede, donde aparece la lógica, donde aparece la incredulidad. La incredulidad aparece aquí, no lo puedo creer, no me cabe en la cabeza, es imposible. Es imposible que mi papá pueda ser sano, es imposible que mi hogar se pueda restaurar, es imposible que sea libre de esta enfermedad, es imposible que Dios pueda hacer esto que anhela mi alma. Sí, lo anhela, pero no cree que Dios lo pueda hacer, entonces se queda en un anhelo y así vivimos. Y tristemente esta circunstancia y otras que vamos a leer, que vamos a exponer ahora, terminan llevándonos a una vida cristiana de resignación. Triste. Somos cristianos, pero resignados. Sí, creemos en Dios poderosísimo, pero con otros, conmigo no. Ahora, obviamente cosas que yo no he querido cambiar, cosas que no he querido creer, pecados de los cuales no me he querido arrepentir, procesos de conversión en los cuales no me he querido meter, la santificación está archivada, que pensamos de pronto en nuestra época de juventud en la premura, en el que si no es ahora es nunca, ahora o nunca, ¿cierto? Y aparecen esas dificultades. La siguiente, neurosis. Neurosis espiritual. Neurosis espiritual. ¿Qué es la neurosis? Está relacionada con los sentimientos. Empezamos a creer, empezamos a asumir que la relación con Dios está basada en las emociones o en las manifestaciones emocionales de mi cuerpo. Entonces Dios me escuchó, la alabanza estuvo buena, la oración estuvo increíble y Dios se movió porque lloramos, porque se nos erizó la piel, porque sentimos calor, porque sentimos frío, por emociones. Y el día que entonces circunstancias no suceden, entonces Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios ya no me habla, Dios ya no me toca, Dios ya me olvidó, me dejó. Neurosis. Espiritual porque la estamos relacionando a nuestra dinámica con Dios, pero está en el alma. El espíritu, vuelvo, insisto, está dispuesto. Él no tiene problema alguno. Es nuestro corazón entenebrecido, que no acepta o que no se le ha sido entregado al Señor. Constantemente, porque es que la entrega es constante, la renovación es constante, es de todos los días. Renovarnos es de todos los días. Pablo decía, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Entonces aparece esta neurosis espiritual. Todo lo calculamos, lo medimos de acuerdo a cómo nos sentimos. Este líder tiene poder porque cuando habla, yo siento que me erizo. O Dios se movió porque yo estaba hablando y entonces yo sentí como un frío que me recorrió la espalda. Entonces aquí sí se movió el Espíritu Santo, pero cuando esas cosas no pasan, el Espíritu Santo no se está moviendo. No, no es así. Porque de acuerdo a lo que hemos aprendido en el tren, no nos movemos
por emociones, sino por Dios y su palabra. Y mientras lo que nosotros, tú y yo estemos haciendo está fundamentado en Dios y en su palabra, así de sencillo, así es. Y claro, entonces empieza y surge la vida legalista. Y cuando hablamos de vida legalista nos estamos relacionando con la voluntad. La vida legalista es la forma de hacer o no hacer. Y hacer o no hacer es la capacidad que tenemos de decidir, de elegir de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces no hacemos las cosas por visión, no hacemos las cosas por identidad. Es que yo no me comporto o no me guardo, por ejemplo, en mi vida sexual, si soy joven, no me guardo porque entiendo mi identidad como hijo de Dios, no me guardo porque entiendo que Dios es mi Padre, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, sino que me guardo porque Dios me lo prohíbe. Me muero de ganas de estar con mi novia, íntimamente hablando, pero no lo hago porque Dios lo prohíbe. Eso es legalismo. No lo hago por convicciones. No lo hago por la visión, no lo hago por el amor que le tengo al Señor en mi vida, sino porque simplemente toca, porque Dios lo prohíbe y si no lo prohibiera, es más, me muero, es más, con los ojos y en la mente hace rato, simplemente no he llegado al cuerpo. Esa es la vida legalista. La vida legalista es aquella en la que lo que pretendemos y queremos hacer en relación con Dios se basa en el mero esfuerzo propio. La vida legalista era la que el Señor Jesucristo les reprochaba a los fariseos y les decía a ellos, ustedes viven una cosa de dientes para afuera, pero en su interior están mal. Y les llamaba sepulcros blanqueados. Un sepulcro, una tumba, contiene adentro muerte. Pero cuando el Señor decía o hacía la referencia que ese sepulcro que contiene en su interior muerte está blanco por fuera, está diciendo, ustedes aparentan ser muy buenos, aparentan ser blancos, aparentan ser cristalinos, aparentan piedad, aparentan santidad, pero por dentro están podridos. De ahí que entendemos lo que el Señor y lo que nuestro líder nos lo explicaba hace algunos años, el líder Jimmy, nuestro líder Jimmy. Cuando él decía en el año de la bendición y nos explicaba en el material que el pero yo os digo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Claro, ellos decían, es que yo no he hecho nada. Los fariseos y los legalistas dicen, yo mientras no haga nada puedo pensar en lo que quiera, puedo sentir lo que quiera mientras no haga nada. Y el Señor dice, no Señor, es que lo que le faltó es tiempo. A veces para pecar lo que falta es tiempo. Ni siquiera para pecar, para que el pecado se manifieste lo que falta es tiempo. Pero el pecado ya se configuró, ya se hizo, ya se fraguó en la mente o en el corazón nuestro. Que a veces lo que falta es tiempo, o a veces lo que falta es, de pronto lo que hay es miedo, pero es un miedo tonto, porque hace rato hay pecado. Esto es importante porque obviamente hay que seguir estudiando y hay que seguir analizando más aspectos de la teoterapia, que si vamos a borrar todo. Y entender como, y a manera de conclusión, que la teoterapia, si a algo tenemos que ir es a estudiarla y a profundizarla cada vez más. A entender que el deseo y el propósito de Dios, y aún con nuestra familia, al entregarnos y al enseñarnos y al darnos este maravilloso regalo de la comprensión de lo que es la teoterapia, esta teoterapia se traduce o se manifiesta a través de un lenguaje.
Y el lenguaje, nos lo enseñaba nuestro líder, la teoterapia es el lenguaje del amor. La teoterapia es lo que hizo nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana, que se tenía que esconder. Esa samaritana que a nadie le daba la cara y que el Señor llegó a ella sin juzgarla. No llegó con la letra, no llegó con la doctrina, llegó con el lenguaje del amor, de la aceptación, de la aprobación, del aprecio por ella. Tanto así que por eso la palabra de Dios dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque le era necesario hacerle entender a esta mujer que era especial, que era importante, que era valiosa. Esa teoterapia es la que transforma. Cuando transforma una vida, la teoterapia, cuando transforma una vida, a través de esa vida viene la transformación social. Y entonces esta mujer, al verse restaurada, al verse redimida, al verse aceptada, amada, proveída, protegida, ubicada, insertada, con identidad, fue y se le presentó a los hombres de los cuales se escondía y les compartió del amor que había encontrado, del amor de Dios. Este lenguaje teoterápico es el que utilizó el Señor Jesús y que estamos llamados todos a utilizar. Porque señalar es muy fácil, pero el Señor a aquella mujer que todos señalaban con una piedra en la mano a punto de matarla, Él le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno, todos se fueron, pues porque el Señor les había dicho que el que no tuviera pecado tirara la primera piedra. Y lo que hizo el Señor fue eso, no acusar, no señalar, teoterapia. La teoterapia es ese trato de amor. La teoterapia es un camino por el cual yo voy en mi proceso teoterápico y en la medida en que voy experimentando avances, logros, sanidad, en la medida en que voy avanzando de una manera ascendente, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, me devuelvo. ¿Sabes para qué? Me devuelvo por otros, para llevarlos por el mismo camino. En este año de la búsqueda de Dios hay un punto que el líder Jimmy nos ha explicado muy hermoso y dice, ¿por qué nosotros buscamos razones para buscar a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? Y uno de ellos es, buscamos a Dios porque necesitamos consuelo. Y el pasaje referente de este punto es aquel que dice que nosotros debemos consolar a otros con el consuelo con el que nosotros hemos sido consolados. La teoterapia es eso. La teoterapia es darles a otros el conocimiento del amor, de la oportunidad y de la bendición de Dios para nuestras vidas. Familia, seguramente quedó mucho por decir, mucho por explicar, mucho seguramente queda por profundizar. Pero lo que hemos pretendido exponer el día de hoy a través de este video, pues son ciertas cosas que de pronto era necesario asentar de una manera precisa para que continuemos con nuestro estudio en la escuela que estamos desarrollando. Deseando pues que Dios los bendiga, que tengamos una nueva oportunidad de poder exponer estos temas para el beneficio de todos. Dios les bendiga grandemente. Chao, chao y hasta una próxima oportunidad.